Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Mi nombre es Fernanda Fernández Hughes, de la Cátedra del Profesor Ferronato, de Historia Económica y Social General. Hoy vamos a ver un texto de la profesora Cristina Lucchini, que trabaja el proceso de pasaje de transición del feudalismo al capitalismo y las principales características del feudalismo. Así que lo que les preparé es una presentación que tiene los conceptos principales de la autora, cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de leer el texto y sobre todo para tratar de ordenarles un poco ese proceso transición de un modelo productivo a otro. Así que vamos a empezar con esto. Es una presentación que yo sé que tiene mucha información, así que tranquilos con eso, iremos viendo qué es lo más importante de cada cosa y qué es lo que a mí me interesa que les quede claro de la presentación de la clase de hoy, ¿sí? Así que arranquemos. Vamos con esta presentación. Aquí la tenemos. Proceso de transición del feudalismo al capitalismo para pensar y comprender la transición. Aquellos que vieron mi presentación de la materia recordarán que yo les dije que Historia Económica y Social General trata de enfocarse en procesos de surgimiento del pensamiento de las principales corrientes económicas, pero a pesar de que trabajamos dentro de la edad contemporánea, para hacer referencia a las principales características de esta edad debemos retrotraernos a procesos anteriores. Entonces yo les dije que el punto de partida de la materia iba a ser la doble revolución, la revolución francesa por un lado y la revolución industrial por el otro. Sin embargo, había momentos, había textos y había autores que necesariamente rememoraban procesos de la Edad Media, incluso de la Edad Moderna, para pensar la contemporaneidad. Para eso es que hay dos o tres cuestiones importantes en esta línea temporal que les hice que me interesa mencionarles. Una es esta idea de la caída del Imperio Romano de Occidente, que marca el pasaje entre la Edad Antigua y la Edad Media, siglo V después de Cristo, porque es una de las causas que vamos a ver que originan la formación del sistema feudal. Por el otro lado, el pasaje entre la Edad Media y la Edad Moderna, marcado por 1492 y la conquista europea de América. Vamos a ver cómo eso abre un nuevo escenario, un nuevo paradigma, un nuevo proceso, y en ese sentido cómo influye sobre lo que va a ser el proceso transicional en términos de la autora. Entonces aquí les marco un poco esta idea de la transición y de las diferentes etapas. Recordemos que el modo de producción feudal se condice con la Edad Media, o por lo menos una parte de esa Edad Media está atravesada por el apogeo del feudalismo. Aquí tenemos un poco la definición de la autora del modo de producción feudal. Les puse algunas imágenes que rememoran el proceso feudal. El feudalismo, para definirlo, diríamos que es un sistema económico, social y político, es un modo de producción rural, es un modo de extracción de trabajo, ¿sí? Es un modo de producción, en términos de su definición, pero también es un sistema económico, social y político. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de obtención de trabajo, pero también es una forma de relación social. También implica lazos, implica una nueva relación entre los diferentes sectores sociales, que ahora vamos a ver cuáles son. Su apogeo es entre el siglo IX y el siglo XIII, el momento de mejor funcionamiento y máximo funcionamiento del feudalismo como sistema de producción, y Cristina Lucchini además va a decir que el feudalismo es una economía de uso. Ahora vamos a ver un poco a qué hace referencia esta idea. Su origen se da a partir de la implosión del Imperio Romano de Occidente, el que se desintegra por falta de autoridad y orden y fundamentalmente por el proceso de invasiones bárbaras, ¿sí? Esto es lo que les marcaba en el pasaje desde la Edad Antigua a la Edad Media, que es esta idea de la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano conlleva, entre otras cosas, a la necesidad de los reyes de ceder facultades, ceder poder a los diferentes nobles locales para la defensa del territorio. La oleada de invasiones bárbaras va a generar, entre otras cosas, esta descentralización del poder y un poder muy local, muy asociado a pequeñas unidades. Esto conlleva inseguridad en los caminos, dificultad de comercio y las comunicaciones. Se rompe un Estado unificado, aparecen unidades políticas en pequeña escala, podríamos hablar de una lógica del poder atomizado, ¿sí? Esto es decir, dividido en pequeños núcleos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver que caracteriza al feudalismo, esta idea de no existe un único poder centralizado, sino que el poder está, de alguna manera, disuelto
atomizado entre los diferentes señores feudales. Los reyes se ven en dificultades de defender sus dominios y los nobles locales comienzan a ocupar su lugar, ¿sí? Lo que compone básicamente el feudalismo es esta idea de poder local a partir de ejércitos locales. Los campesinos van a ser obligados de alguna manera a pagar tributo para ser defendidos, ¿sí? Lo que nace ahí, dice Cristino Lucchini, es una relación de dependencia y de necesidad mutua. El feudalismo se caracteriza por una nueva relación social, de servidumbre y dependencia personal. Formas defensivas de organización económica, esto quiere decir esta idea de la defensa del territorio a partir de la lógica feudal, que originan círculos muy reducidos que apuntan a la autarquía del reino. El feudalismo es una sociedad nueva, es una sociedad estamental, y aquí me voy a detener un momento. Cuando decimos que es una sociedad estamental, hacemos referencia a que es una sociedad en la que no existe la lógica de la movilidad social. La idea de estamento es la idea de una caja de zapatos, podríamos decir. Cada estamento es una caja de zapatos. Si yo nazco campesino, me voy a morir campesino. Si yo nazco noble, me voy a morir noble. Y si yo nazco miembro de la iglesia, probablemente mi rol sea ser miembro de la iglesia. Si yo nazco hijo de artesano, mi rol va a ser artesano. El origen determina el rol social, determina también los privilegios, determina la función que esa persona cumple dentro de la sociedad, y tenemos entonces en el feudalismo dos grupos muy definidos, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados, clero, nobleza y obviamente también el rey, y dentro de los no privilegiados, un sinfín de personas. Podemos pensar desde los campesinos hasta los artesanos, hasta los propios comerciantes, ¿sí? Profesionales. Tenemos varios sectores que integran la clase no privilegiada. El feudo, la porción de tierra, va a ser la unidad productiva. Recordemos que es un modelo fundamentalmente rural, ¿sí? Recordemos que es un modelo que tiene origen en el campo y que se desarrolla en las áreas rurales. También recordemos que la gran mayoría de la población vive en el campo. La Edad Media, a su vez, se divide en dos periodos, en una alta Edad Media y en una baja Edad Media, ¿sí? Podemos subdividirla internamente a la Edad Media. Dentro de la Alta Edad Media, que va desde los siglos VI a XI aproximadamente, tenemos ese primer momento de feudalismo, la desintegración del Imperio Romano, este proceso del proceso a través del cual los reyes le ceden soberanía a los señores feudales, ¿sí? Ese proceso a través del cual se desarrollan las relaciones de vasallaje y de servidumbre. Los reyes y los nobles, así como los miembros del clero, viven en castillos o monasterios, comen variado, su vida consiste en guerras, torneos, fiestas, casas, ceremonias. La corte para los nobles, la religión y los estudios para el clero, la lectura, la copia de libros. Eso es interesante de pensar. Todo lo que tiene que ver con el estudio y con los libros está fundamentalmente en manos de la iglesia. El otro grupo, el sector no privilegiado, hambres y enfermedades derivadas, se dedican al cultivo, a la construcción de sus hogares, al trabajo en las parcelas, al pago de tributo y diezmo para la iglesia, trabajan su tierra y la del señor feudal, hacen su propia ropa. A esto es lo que yo llamo economía de uso o economía de consumo directo. Esto es decir, pensar una economía de autosubsistencia. Lo que se produce para el consumo directo. La relación es una relación de protección. A cambio, ¿qué es lo que tiene que brindar el siervo? Fidelidad, auxilio militar, trabajo, pago de impuestos, ¿sí? Es una relación de mutua dependencia en la que el señor feudal vive de aquello que el siervo produce a partir del trabajo en la tierra, y el siervo vive siendo protegido militarmente por el señor feudal y trabajando su tierra. La Baja Edad Media, que se desarrolla entre los siglos XI y XV, va a implicar un primer momento de aumento demográfico a causa de algo que va a ser muy importante para pensar el fin del feudalismo, la desintegración del feudalismo, que es la crisis de la peste negra en Europa. ¿Sí? Esto es más o menos 1300, siglo XIV. Implica un resurgir del comercio y las ciudades, la Baja Edad Media, el origen de las universidades y un nuevo grupo, la burguesía, el crecimiento de los burgos, de esas pequeñas ciudades. La vida en las ciudades es distinta, ferias, mercados, artesanos, talleres, maestros, oficiales y aprendices, que son los que integran los talleres, y gremios, asociaciones que imponen cómo producir, cuánto cobrar por aquello que se produce, quién puede producir y cómo, ¿sí? Una especie de asociaciones empresariales que existían en las ciudades. Recordemos que la población de las ciudades es muy minoritaria. Proporcionalmente, el 80% de la gente vive en el campo, vive de lo que produce. Con lo cual podríamos pensar que una de las cosas que no hay para que haya capitalismo es
mercado, ¿sí? Eso es algo de lo que vamos a ver cómo se forma. El periodo transicional comienza luego de la crisis del siglo XIV, la peste negra, lo que mencionábamos hace un rato, la pandemia, revueltas campesinas, imagínense la escasez de alimentos, el problema que tiene que ver con la muerte de gran cantidad de sectores campesinos. Eso va a generar, entre otras cosas, una disolución de los lazos feudales, de la capacidad de presión de los señores feudales por parte de los campesinos, particularmente en Inglaterra, disputas entre los señores y los monarcas por esta lógica de la pobreza que la peste produce, y procesos migratorios del campo hacia las ciudades. Ahí vamos a ver que aparece la primera mano de obra disponible, podríamos decir. Gradual disolución del feudalismo, regulación de actividades en torno a la ganancia, seguir el feudalismo va entrando en crisis y lentamente se van regulando nuevas actividades comerciales vinculadas con este crecimiento del comercio, transformaciones de las ciudades, comunidades independientes del feudo que a su vez debieron generar su propia legislación que favoreció la actividad económica y a un clima mercantil. Una red comercial estable. Las cruzadas del siglo XI devienen la aplicación de áreas de comercio. También vemos cómo se crean bancos, banqueros italianos, un mercado diversificado con nuevos productos provenientes desde el oriente a partir de este resurgir del comercio que mencionábamos. Para pensar ese proceso ya de transición entre los siglos XIV y XVIII, una cuestión fundamental tiene que ver con las características del siglo XV. Si hablamos del siglo XV, hablamos ya de edad moderna. Recuerden que 1492 es el pasaje entre una edad y la otra. Y cuando hablamos de edad moderna, y sobre todo fundamentalmente del siglo XV, hablamos de gran cantidad de transformaciones. El siglo XV es una bisagra en la historia europea. ¿Qué tenemos dentro de esas transformaciones? De todo, desde políticas hasta sociales, hasta culturales, mucha transformación ideológica. En un primer momento, todo lo que va a ser la conquista transoceánica, viajes de los portugueses, ruta de navegación del África, saqueos por parte de las potencias europeas de las riquezas en América, un mercado mundial a partir del comercio transoceánico, riquezas que van a favorecer el crecimiento de la burguesía mercantil, y ahí la corriente de pensamiento que dijimos que acompaña este periodo, que es el mercantilismo, la lógica de la acumulación de riquezas. Las naciones más poderosas son aquellas que más riqueza acumulan, y todo el proceso de extraccionismo en América. Junto con eso, la revolución de la imprenta, muy importante para pensar este cambio cultural. 1455, la creación de la Biblia por parte de Gutenberg, ese proceso que este alemán realiza a partir de la invención de una prensa que le permite producir libros de manera masiva, es decir, copiar libros, ya no de manera manual, sino de manera más veloz, bastante más eficiente. Esto va a permitir el nacimiento de una cultura letrada, que los libros y el conocimiento empiecen a llegar cada vez a más sectores, ¿sí? La imprenta es, de alguna manera, la explosión de la lectura en Europa y de nuevos conocimientos, por supuesto. Junto con eso, todo lo que va a ser el renacimiento artístico, Da Vinci, Miguel Ángel. Yo aquí les puse una imagen, por un lado, de la Biblia de Gutenberg, de ese primer libro que se considera el origen de lo que son los libros producidos mediante imprenta, justamente. Les puse la imagen de Da Vinci también, con su famoso dibujo, con el hombre como el centro de la escena, y también les puse una imagen de la Reforma Protestante. El Renacimiento artístico, Da Vinci y Miguel Ángel, ruptura con las tradiciones artísticas y las representaciones del arte católico, humanismo. También en lo filosófico tenemos a Descartes, a Bacon, la razón por encima, pienso, luego existo. El razonamiento es lo esencial a la humanidad. El razonamiento es cuestionador, no se basa en apriorismos. La idea de la duda metódica, ¿sí? Esta idea de que preguntarnos por las cosas, de cuestionar lo existente, es lo que da la posibilidad del avance del conocimiento. Entonces, en ese sentido, el siglo XV es una transformación en la lógica del hombre y en la lógica de la razón. En el plano científico y la experimentación tenemos a Copérnico, a Giordano Bruno, a Galileo, que van a ser todos los que avancen en la lógica del fin del geocentrismo, del centro de la Tierra, de la Tierra como el centro del universo. A partir de la observación de los astros se invalida lo que se pensaba que eran verdades inmutables. Le valió, entre otras cosas, la persecución a todos estos astrónomos, físicos, matemáticos, la transformación de la idea preexistente de que la Tierra era el centro del universo. En lo religioso, la Reforma Protestante, que se inicia como una crítica y una denuncia de la venta de indulgencias, la rebeldía contra la jerarquía eclesiástica, Lutero,
¿no? Como la imagen más importante de la Reforma Protestante, también Calvino. Lo impugnado es la autoridad en materia moral y monopólica de la Iglesia Católica. Nuevas religiones surgen a partir de esto. Es el propicio, o sea, mejor dicho, propicia la actitud positiva a prácticas económicas, a la búsqueda, a la competencia, al esfuerzo, al ahorro, a la inversión. Aquí me interesa hacer hincapié en lo siguiente. Lo que plantea es que el pasaje del feudalismo al capitalismo es un fenómeno multicausal. No podemos encontrar una relación directa o lineal entre protestantismo y capitalismo, pero sí podríamos decir que es un factor más o uno de los tantos factores que van a permitir explicar este proceso de transición. Entonces, la Reforma Protestante lo que va a hacer, entre otras cosas, es fundar una nueva ética, y esa ética no va a ver necesariamente con malos ojos ciertas prácticas que el catolicismo cuestionaba, como son, por ejemplo, dedicarse al dinero, dedicarse a las finanzas, esta lógica del ahorro personal, lo comercial, lo mercantil, ¿sí? En ese sentido es que la Reforma Protestante marca un antes y un después. También, obviamente, en la pelea o en la disputa con la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las rupturas del siglo XV? Por un lado, el cristianismo y el islam como hegemónicos, que eran los dos modelos religiosos que imperaban en el mundo hasta la Edad Moderna. El fin del teocentrismo, de la idea de Dios como centro, ¿sí? Y como la explicación para todas las cosas, y la lógica de la aparición de nuevos métodos de experimentación, de nuevos cuestionamientos, de nuevos razonamientos, y por el otro lado el geocentrismo, el fin de la idea de la Tierra como el centro del universo. Una cosa, perdón, aquí que me olvidé de decir, que es la imagen de la Reforma Protestante, que es Lutero colgando sus tesis en la puerta de las iglesias, ¿no? Como esta idea de la imprenta, de la posibilidad de la lectura, de ampliar la cantidad de gente que sabe leer, y en ese sentido, cómo la imprenta va a permitir la propagación de nuevas ideas. El XV, entonces, como dijimos, es el siglo más importante para pensar la transición. A partir del siglo XV vamos a ver cómo se da cada vez más, por lo menos en Inglaterra, el proceso de transición hacia el capitalismo. El siglo XVI va a estar caracterizado por la llegada de plata, oro y nuevos productos desde América. Eso va a generar inflación, revolución de los precios, un aumento masivo de precios. Fenómeno inflacionario que favorece a la burguesía, los negocios y actividades comerciales, a esta clase comerciante que se dedica a comprar y vender. Aumento de la clase comerciante. Isabel I se condice con el siglo XVI en Inglaterra, sobre todo en la segunda mitad, que es la última reina Tudor, hija de Enrique VIII. Inglaterra se abre al capitalismo y se sancionan las primeras leyes de pobres, en las que el Estado se preocupa, la corona en este caso, se preocupa por los pobres, los trata de ubicar en casas de corrección. Sanciona también muchos códigos y muchas leyes comerciales sobre rutas marítimas. Y también se va a dar un proceso de cercamientos y enclosures. Ya vamos a hablar de esto, pero básicamente la corona empieza a expropiar tierra, hacerse de tierra que le pertenecía anteriormente a los señores feudales. Por eso vamos a ver que un cambio político muy importante de este periodo es la constitución del Estado moderno, es esa idea de centralización, todo lo contrario a lo que veíamos que sucedía en el feudalismo. La Europa del siglo XVI es muchísimo más parecida a la actual. Vamos a ver que las naciones, o que mejor dicho los estados, se constituyen como un único poder, disputándole poder a la iglesia y disputándole poder a los señores locales, a los señores feudales. Es el proceso inverso del feudalismo, es la concentración de poder en torno a la figura del monarca. La monarquía absoluta entonces cuida su territorio con un ejército profesional y un cuerpo de funcionarios que se dedican a la administración. El siglo XVII es el avance del capitalismo. En Inglaterra tenemos procesos de guerra civil. Esos procesos van a llevar, entre otras cosas, a la República de Cromwell y a la monarquía parlamentaria. En Inglaterra, no me quiero detener demasiado en esto, pero sí, Inglaterra es uno de los primeros países que abandona la lógica del Estado absoluto y empieza a tener cada vez más participación en el Parlamento, y dentro de ese Parlamento la clase comerciante, la burguesía. Cambios y avances hacia el capitalismo de una forma muy definida. El siglo de las manufacturas lo llama Lucchini. Inglaterra desbanca a Holanda de las rutas comerciales, ¿sí? Ya vamos a ver por qué Inglaterra y no otro país. Pero es ese avance del capitalismo, es ese avance de las relaciones monetarias, económicas y de intercambio por encima de las relaciones de vasallaje, de servidumbre y las que caracterizaban al sistema anterior. Siglo XVIII es el periodo de la doble revolución. La industrial estará marcada por la invención de Watts en 1769 de la máquina de vapor, una base técnica. Lo que dice Lucchini es que las transformaciones previas adquieren fuerzas productivas y el feudalismo no murió sin defenderse. Eso es interesante, por eso es lo que vamos a ver
la próxima sobre Revolución Francesa. Las monarquías absolutistas, como por ejemplo la francesa, necesita de la ruptura de la superestructura estatal, de la ruptura del Estado, para que la clase comerciante, para que la burguesía pueda ahí ingresar, reclamar derechos, modificar el funcionamiento de la distribución de la sociedad estamental. La doble revolución corona ese proceso de transición que venimos trabajando. El siglo XIX será el momento del capitalismo fabril e industrial con Manchester como su ciudad emblema. Bien, hasta aquí la idea fundamental. Lo que más me interesa que les quede de esta clase es esta idea de la multicausalidad. Entonces, es la conquista de América, es la apertura de nuevos mercados, es la centralización y el Estado moderno, es el proceso de transformaciones culturales y políticas, es el humanismo, la reforma protestante, el fin del geocentrismo, es la combinación de un montón de factores lo que va a llevar, es obviamente el resurgir del comercio, lo que va a llevar a la transición del feudalismo al capitalismo. Bien, espero que se haya entendido, que les haya quedado claro y nos encontramos en la próxima.